Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Alianza para el Progreso. ¿Cómo está, congresista Camones? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. A ti por la invitación. Y varios temas, ¿no? Porque usted preside, no sé si todavía, y ese es un tema que podemos conversar, un grupo de trabajo muy importante, con muchísima responsabilidad. Además, en principio eso, ¿usted va a seguir al frente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales? Así es, ya por acuerdo de la bancada y también del partido al cual pertenezco, ya se ha determinado, se ha decidido de que yo continúe, me están ratificando en el cargo, así es que vamos a tener un año más de gestión frente a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Y entonces vamos no tanto al balance, sino a lo que tenemos por delante, que es lo importante, porque hay grandes pendientes dentro del propio Congreso de la República. Usted muy bien sabe, la aprobación del Parlamento hoy por hoy está por los suelos, y esto hay que ser sumamente claros, y está por los suelos por denuncias sumamente graves, no solo de los niños, lo más reciente, los congresistas mochasueldos, los que le roban la plata a sus trabajadores. Entiendo que hay al menos 10 casos. 4 de ellos se vieron en la Comisión de Ética y fueron blindados. ¿Qué se está haciendo en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales? Porque es en este grupo de trabajo desde donde se puede acusar y expectorar a estos parlamentarios. Claro, acusar y, bueno, en el caso ya de infracciones constitucionales, que de hecho tenemos denuncias de esa naturaleza por el caso de recorte de sueldos indebidamente, son 6 a 8 denuncias que tenemos, entre 6 a 8. No todos los casos que se han presentado ante Ética han sido también presentados ante la subcomisión, no son 10 en realidad. Algunos ya tenemos avanzado, los 6 primeros casos que se presentaron ya los tenemos calificados, 2 de ellos están pendientes de la audiencia de determinación y pertinencia de pruebas, y los demás están pendientes para poder ser delegados a congresistas para que puedan continuar. Nosotros, bueno, obviamente terminada la legislatura anterior ya no hemos sesionado para pues ver la nueva conformación de los integrantes, que es lo que vamos a esperar ahora, ¿no? Nosotros ya en el Pleno se ha aprobado el cuadro de comisiones asignadas a cada bancada, ahora lo que corresponde es aprobar el cuadro de integrantes, ¿no? En el Pleno del Congreso de la República, la instalación de la nueva mesa y conformación de la comisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales e inmediatamente ya dar inicio a continuar todos los procesos que están en trámite y también los nuevos procesos, a calificar y dar paso para ver si son pertinentes. Pero a ver, en los plazos, entonces, en el mejor de los casos, ¿cuándo empezarían a ver uno de estos casos? Yo me imagino que de esta semana que viene a la siguiente, ¿no? Porque tenemos que ver primero la aprobación en el Pleno, y luego la instalación. Se cita, pudiera ser de repente el lunes el pleno y el próximo viernes la citación para la primera sesión de esta legislatura, esta nueva legislatura de la subcomisión. Pero y dar inicio. No entiende que la percepción que se genera a partir de estos procesos tan dilatados es que no les interesa, porque claro, pasaron a Comisión de Ética, se han visto 4 de los 10 casos en Comisión de Ética, y en los 4 casos lo que ha pasado es nada. Les han dicho una amonestación, un llamado de atención, nada más. Claro, ese es un tema que ya se decidió, lamentablemente, bueno, han sido los votos que han dado este resultado que de repente no es lo que la población ni tampoco muchos del Congreso esperábamos respecto, no a todos, hay casos y casos, pero ya el procedimiento es diferente en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales porque ahí estamos hablando de la potestad que podemos darle nosotros a la Fiscalía para poder darle las facilidades para la investigación. ¿Y usted tiene una percepción sobre esos casos? A ver, hay un tema ahí, Omar, que sería bueno pues aclararle a la población. Estos delitos no son delitos de función, son delitos comunes. Y nosotros como congresistas no necesitamos el levantamiento de la inmunidad para que se persiga la comisión de presuntos delitos comunes. Claro. Es por ello que ya el Ministerio Público está en proceso de investigación. ¿Pero no cree un congresista que le roba el sueldo a su trabajador debería estar expulsado del Congreso? Claro. Ese punto es el que nosotros tendríamos que ver dentro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Claro. A eso me refiero. Entonces eso es lo que nosotros vamos a continuar inmediatamente instalados. Son los procedimientos parlamentarios, o sea, nueva conformación de integrantes no solamente de la Subcomisión de Acusaciones, sino de todas las comisiones. Un congresista que le roba el sueldo a su trabajador, ¿tendría que estar sentado en un escaño del Parlamento? Definitivamente que no. O sea, si hay pruebas que acreditan que esta persona le está recortando indebidamente, entonces es una situación bastante irregular, ilícita. ¿Cómo se ha discutido esto
más allá de la subcomisión, donde hay unos plazos, pues, bastante engorrosos. O sea, lamentablemente es el reglamento. No pareciera que le han dado la prioridad que, sí, que estos casos ameritarían. Pero yo le pregunto, a la interna de Alianza para el Progreso, ¿cómo se ha discutido esto? Porque yo recuerdo claramente cuando la Comisión de Ética se puso, incluso la Secretaría Técnica de la Comisión de Ética propuso sancionar con la máxima pena, que es los 3 meses, me parece, 120 días de suspensión a un parlamentario sin goce de haber. Vino el congresista Salguana, entró a la Comisión de Ética sin ser miembro de este grupo de trabajo, presentó un cuarto intermedio a través de otra congresista de APP también, y lo que se propuso es blindarlos. Bueno, son las decisiones que ya se toman personalmente. Yo no puedo ni siquiera pues, hacer un adelanto de opinión, que opino o no opino, porque soy presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde las colegas que están involucradas en ese tipo de casos están llevando procesos. Entonces yo no quisiera que luego se vaya a interpretar como que yo tuve un adelanto de opinión y, bueno, de alguna manera viciar los procesos que tenemos nosotros pendientes. Las decisiones que ya toman los colegas respecto a apoyar de alguna u otra manera, sea debida o indebida, son decisiones que cada uno ya las adopta. Yo no sí, podría... claro, pero aquí no parece una decisión personal. Por eso le preguntaba qué se ha discutido dentro de APP sobre este tema. Bueno, yo no he participado en ninguna reunión de bancada que se haya tocado este tema. En las últimas reuniones yo casi no he participado por algunos motivos personales en los que me he ausentado, pero no tengo conocimiento que dentro de la bancada se haya dado una dirección para que, oye, protege aquí o protege acá. No. Sí, pero ya, a ver, pareciera que sí. ¿Por qué digo que pareciera que sí? Porque si el congresista Salguana no es miembro de la Comisión de Ética y llega con un cuarto intermedio y le pide a otra congresista, que era una exsecretaria que reemplazó, me parece, no recuerdo el nombre en este momento, Heidinger, la congresista Heidinger, le pidió, ella fue la que propone, digamos, recoge como suyo lo que trajo Salguana, y pues hubo una comunión de voluntades, no solo es APP, sino también Perú Libre, otros... Es toda la comisión y quienes votan, mayoritaria, ¿no? pero votan. Entonces, impulsado por APP, eso hay que recordarlo. Claro, respecto a los casos se corresponden a APP. Exacto, Rocío Torres, estaba Magali la congresista Magali Ruiz, si no me equivoco, y otros 2 casos que se vieron. Entonces no parece que sea una cosa personalísima de Salguana. No, de repente pueden haber tenido conversaciones, no lo sé, yo no puedo hablar sobre lo que no sé, pero que sea un tema que se ha tocado en bancada o en el partido para tomar la decisión de hacer este tipo de actitudes, yo desconozco. Y no preguntó después porque uno dice, la verdad oye, que no, ¿por qué estamos blindando acá los mochasueldos? No, te mentiría. Porque uno dice, o sea, uno puede cuestionar o no, pero sobre eso yo no prefiero no hablar porque desconozco. Si usted vio el reportaje de nuestro amigo Christopher Acosta en Punto Final, donde claramente pues, se le ve a la congresista Rocío Torres borrar el chat con el sobrino, porque el sobrino era el que picoteaba a los trabajadores y están las denuncias. Todas esas acciones que se han denunciado en la subcomisión van a ser motivo de evaluación, investigación y tener un resultado que finalmente se va a presentar, no solamente en la subcomisión, sino también en la comisión permanente y finalmente en el pleno. Son las 3 instancias por las cuales pasan los procedimientos dentro de la subcomisión para poder definir si es que se mantienen o no estas personas dentro del Congreso de la República. Pero todo obedece a la mayoría de votos. Si se cuentan con los votos, se tendrá el resultado que se propone en el informe final. Y si no... Sí, pues, pero hoy por hoy, ojalá no le estoy culpando, porque yo sé que usted es una especie de digamos, que administra, directora de orquesta, tiene cierto poder, yo necesito también mantener esa imparcialidad para no viciar los procesos que nosotros llevamos dentro. Lo que importa son finalmente los votos, como usted bien señala. No solamente en estos casos, sino en todos los casos en los cuales están involucrados algunos congresistas de este Parlamento. Pero en el balance, ¿no? Al menos en estos 2 años, la sensación con la que uno se queda con mochasueldos y con niños de por medio, claro, esperamos es que una reflexión, hay blindaje. Esperamos una reflexión, no necesariamente pues hemos de repente dado frente a la población las mejores decisiones, ¿no? Particularmente también por ser congresista no dejo de ser parte de la población y veo pues que a veces hasta con estupor, ¿no? Que en casos que son bastante evidentes no se hayan tenido los resultados que legalmente merecen. O sea, hay que entender que el trabajo dentro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no es determinar si el congresista ha cometido el delito o no. Simplemente dar la facilidad que pide el Ministerio Público para levantar esa inmunidad y el Ministerio Público puede investigar
¿no? Si se cometió Sí, claro. o no el delito, si hay indicios Sí, razonables claro. de la comisión, para que luego se formulen acusaciones. Entonces, sino que existe, justamente hoy día hablábamos con un grupo de congresistas dentro del Parlamento, que hay esa falta de conocimiento también en algunos casos, que piensan que cuando tú acusas dentro del Congreso, estás diciendo sí, él cometió el delito. Y eso es falso. Claro. Es simplemente dar todas las facilidades para que el Ministerio pueda investigar a quienes están. Usted sabe muy bien que el Congreso puede inhabilitar. Claro que sí, es como una sanción adicional. Lo han ¿no? hecho Como una con sanción otros adicional. políticos, por ejemplo, con Martín Vizcarra, quien Claro. dice que hay una dictadura parlamentaria porque este Congreso lo inhabilitó, no le permitió ser congresista, no quiere que sea candidato. No, pero bueno, ahí Entonces han uno habido diría, indicios bueno, a sus razonables, enemigos políticos ahí sí están rapiditos, pero cuando trata de fiscalizarse y cuando hay denuncias graves, ahí sí Bueno, pues, los no plazos, necesariamente, ¿no? Si vamos nosotros a hablar de que solamente tenemos de repente miramientos hacia algunos y hacia otros, no. Acuérdate de repente del caso de Freddy Díaz, ¿no? El caso de Freddy Díaz fue miembro también de la bancada de Alianza para el Progreso. El acusado es violador. Claro, entonces ¿no? nosotros tuvimos En el decisión. despacho, El caso blindado de, en primera votación, ¿recuerda? El caso, claro, Blindado obviamente. en primera votación. Se presentó, nosotros como acusado de violación se sexual en el presentaron, Parlamento, por las Dios. reconsideraciones que correspondían, y en una segunda votación se ¿Sabe lo logró grave con la que es, no? inhabilitación. ¿Sabe lo El caso pésimo de que se Betsy Chávez, que también se logró pues no solamente la acusación, sino la suspensión. El caso del señor Roberto Sánchez, que también es congresista implicado en el tema golpe de Estado, también Ahora, a él se le está acusando por un delito de función. Dentro del club o de la bancada Muchasueldo, pues hay dos casos que son ya vergonzosos por las pruebas, escandalosos, ¿no? Porque se dejaron grabar. En los otros casos no hay indicios fuertes, pero en estos casos está la grabación de María Cordero. Hay casos y casos. Claro, ¿no? Hay lo de cosas María Cordero demasiado Fontay, escandalosas. ya cómo defender eso. El caso de Jorge Flores Ancachi, que también sale grabando, pidiendo plata. Esos casos pues deberían tener un procedimiento un poco más ágil, ¿no? Así es, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar nosotros esta nueva legislatura y en las sesiones vamos a dar prioridad a aquellos casos que han quedado pendientes, ¿no? Por un tema de que ya no ha habido sesiones, porque bueno, al terminar la legislatura todos entramos al interregno y esperamos pues ya nuevamente la apertura de esta nueva legislatura, que es la segunda del año, y empezar pues a trabajar como la población espera, ¿no? Para ir a otro caso que ha generado, entiendo, cierto consenso, pero todavía hay una discusión incluso sobre el reglamento del Congreso y hasta constitucional. El caso de la congresista Digna Calle, de Podemos Perú, que claro, genera indignación porque ella está en los Estados Unidos, no ha dejado su labor parlamentaria, han dicho que le van a acusar, que la van a llevar a su comisión para poder inspectorarla. Tiene ya dos dos denuncias presentadas, sí. Pero ¿qué dice el reglamento? Entiendo que hay una especie de vacío ahí. Hay un vacío, ¿no? Pero obviamente se puede, creo yo, entender como una afectación al derecho de representación, ¿no? Y es por ello que se le está acusando a ella por una infracción constitucional. Entiéndase que tú eres elegida por un... Sí, claro. Eres elegida por tus simpatizantes, pero no representas solamente a quienes votas, sino pues a una circunscripción electoral, y como tal, pues una vez que tú asumes, tienes el derecho, el deber, la obligación de representarlos a ellos. Entonces, estar pidiendo en una primera etapa 6 meses de licencia sin sustentar debidamente, porque no basta solamente indicar por motivos personales o de índole familiar, sino decir, pues no, de repente tienes motivos de estudios, de repente una licencia, no sé, por maternidad o por enfermedad. Entonces, son motivos bastante fuertes que sí Si está debidamente motivado... te puedes dar, o sea, han habido casos... ¿Qué confundimos estudió su maestría? Estudios, sé que tuvo una licencia prolongada por un tema de maternidad, sí, ¿no? Y como ella también algunos otros congresistas, ¿no? En este caso nosotros desconocemos hasta el momento cuál es ese motivo realmente fuerte, pues, que pueda acreditar una licencia de 6 meses y que pueda prorrogarse por unos 4 o 6 meses adicionales que ella está solicitando, ¿no? Entonces, definitivamente consideramos pues que hay una afectación al derecho de representación de los ciudadanos, y eso sí podría constituir quizás una infracción constitucional, ¿no? Pero en este caso ya hay 2 denuncias contra la congresista Calle presentadas. 2 denuncias, una de la congresista Portalatino y otra de la congresista Murús. Está pendiente de dar cuenta en la primera sesión que tengamos de la subcomisión de acusaciones y de calificar, ¿no? Si es que dentro de los fundamentos que están sustentando esta denuncia están pues ellos acreditando la comisión o no de un delito. Pero cuando uno ve o estos de una temas, infracción constitucional. ¿hay una situación de carga laboral dentro de la subcomisión? Porque claro, hay muchos casos, hay una serie de acusaciones que se vienen presentando. Mira, nosotros el año pasado asumimos una subcomisión con 300 casos. Durante la gestión llegamos a 383. Hemos resuelto cerca de 175 casos y estamos en un promedio de 200, 205 casos aún pendientes,
¿no? Entonces, entre antiguos y nuevos. Porque claro, no todo lo que se presenta tampoco es viable. Claro, ¿no? hay muchos casos que se han presentado, que son presentados por ciudadanos que no tienen una afectación directa. Entonces, si no cumple los requisitos del reglamento, pues van a declararse improcedentes, ¿no? Como que hay otros pues que sí cumplen con todos los requisitos, entonces hay que darles trámite y iniciar todo el procedimiento, que es cierto, es engorroso, que nosotros estamos pendientes pues de una reforma de este reglamento que nos permita a nosotros procesos más rápidos, más ágiles, más sumarísimos cuando los casos son tan evidentes como los que acabas de mencionar, ¿no? Es decir, porque ha habido alguna propuesta... Se puede hacer, se va a hacer, de hecho, ¿no? Es importante que nosotros podamos regular ello. Ver, como incluso, que también el caso de las licencias, ¿no? Exactamente. Incluso en la Comisión de Ética se planteó en algún momento algunos temas de reforma para poder agilizar. ¿Debería darse lo mismo en la subcomisión? Claro que sí, nosotros hemos planteado ya una reforma para agilizar los trámites, ¿no? En caso, por ejemplo, cuando ya existen evidencias razonables, evitar, pues, sin afectar obviamente el derecho a la defensa ni el debido proceso, ¿no? Para poder tener esos trámites con respuestas más rápidas. Porque, a ver, en el mejor de los casos, si tenemos ya un congresista que comete un delito flagrante o que hay clara evidencia de que es un delincuente, ¿cuánto es lo que puede demorar sacarlo? Eso, por ejemplo, no está regulado. Pero entre la flagrancia se puede regular y pues yo creo que en un plazo de una semana, dos semanas ya podríamos tener la respuesta para que vaya ya de frente al Ministerio Público, ¿no? Ahora, otro caso... En caso se trate, ojo, de delitos de función. Más que porque evidentes. en delitos comunes no necesitamos nosotros una subcomisión de acusaciones. Claro, pero yo me refiero al hecho de expulsarlo del Parlamento. Claro. Ahí sí, obviamente ahí necesitan un procedimiento. Necesitas el procedimiento. Que hoy por hoy parece bastante largo, ¿no? Exacto. Porque, a ver, el caso de Freddy Díaz, ¿cuánto demoró? ¿45 días? No, demoró cerca de 3 meses. Entiéndase que en el caso de Freddy Díaz nosotros no llevamos un proceso por un posible hecho de violación sexual. Sí, claro. No, el tema que nosotros vimos en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales fue por el uso indebido del despacho congresal, por estar libando licor en horas de repente pues o haciendo uso del despacho, y lo más grave, no sea mantener relaciones sexuales que él mismo aceptó. No solamente dijo yo he bebido alcohol en el despacho, sino también he practicado relaciones sexuales. ¿Y por qué no podían llevarlo por el caso de violación? Primero porque es un delito común, que ya estaba, la Fiscalía había iniciado ya la investigación, y obviamente porque era mucho más fácil llevarlo por los otros dos motivos, que ya había aceptación del mismo Freddy Díaz. Él había aceptado haber tomado licor y haber practicado relaciones sexuales. Pero en el caso de los muchasueldos sí pueden llevarlos a una acusación constitucional. Por el tema de la suspensión o inhabilitación. Pero todos los casos de recorte de sueldos o mochasueldos, como se les conoce, son delitos comunes. No son delitos de función. O sea, no es función de un congresista estar transando o quitarle el sueldo a tus trabajadores. Eso es un delito común. Pero sí está abierta la posibilidad para acusarlos constitucionalmente o suspenderlos de la función. Tanto de acusarlas no, porque como te digo, el Ministerio Público tiene toda la prerrogativa, no necesita de una respuesta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que continúen, porque ya están ellos en investigación. O sea, ahí no tiene ningún, no necesita ningún permiso del Congreso, ninguno. Ya ellos son delitos comunes, sobre ellos no tienes inmunidad. Pero para que quede claro, ¿qué es lo que le corresponde a la Subcomisión si en es esos que casos? hay denuncias que están pidiendo la inhabilitación o la suspensión de estos congresistas, eso sí se tiene que ver en la Subcomisión. Y sí se puede ver. Sí claro se puede suspender. Claro que sí, si se tiene la mayoría de votos, ¿no? Ya, pero quería entenderlo dentro de las competencias. ¿Sí? No, ¿Estaba claro dentro de las sí. competencias de la subcomisión o no? Si nos ponemos en el contexto de que esos delitos fueran delitos de función sobre los cuales nosotros sí tenemos inmunidad, se sigue el proceso con las penas accesorias, que puede ser la inhabilitación o la suspensión. Ese es un proceso común. Pero en este caso no se trata el recorte de sueldos de un delito de función. Es un delito común y por lo mismo el Ministerio Público ya las está procesando, las está investigando, Entonces, ¿qué correspondería solo a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales? Determinar si ese delito o esa infracción constitucional corresponde también a una inhabilitación o una suspensión. Eso sí es competencia en estos casos. Según lo que hemos visto en antecedentes, digamos, sí le corresponde porque está el caso del excongresista Ortecho, ¿verdad? Claro, hay antecedentes. A quien se le expulsó del Parlamento a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y además la Fiscalía se abocó al caso. Así es. Y en ese sentido, recordando eso, porque en esa época, si mal no recuerdo, existía la ley de inmunidad parlamentaria. Ellos tenían inmunidad. Efectivamente. Claro. Por eso es que ahí se hizo todo ese procedimiento. Ahí había inmunidad. O sea, el recortarle sueldos a un personal
no era considerado como un delito común. Exacto. Porque en esa época la inmunidad estaba para cualquier tipo de delitos, incluso los que hayas cometido antes de ser congresista. En este caso no. Nosotros actualmente no tenemos inmunidad para delitos comunes, pero sí para delitos de función. O sea, todos aquellos delitos que en el ejercicio de la función congresal nosotros hayamos podido cometer. Sobre eso, sí necesitas un permiso o una autorización de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que es producto de toda esa investigación que se hace. Y en ese sentido, le pregunto, ¿qué opina de este planteamiento que viene de Acción Popular o de parte de Acción Popular de retomar la inmunidad parlamentaria? Es un planteamiento totalmente vergonzoso. Realmente vergonzoso, ¿no? Y todavía naciendo de personas que pues de alguna manera están siendo involucradas en presuntos actos de corrupción, ¿no? Con todo lo que ya se ha conocido del gobierno de Castillo. Definitivamente ni mi persona ni la bancada a la que yo pertenezco vamos nosotros a apostar por un despropósito de esa naturaleza. Y otro punto, en el caso de esto que se ha planteado recientemente desde Juntos por el Perú, Cambio Democrático, si no me equivoco, Susil Paredes, Silvia San, de plantear el adelanto de elecciones para julio del 2024. ¿APP lo evalúa? No, ni siquiera lo vamos a evaluar. Nosotros no estamos de acuerdo con ello por todo lo que ello va a acarrear para el país. Nosotros estamos apuntando a solucionar problemas, a trabajar de manera articulada, no solamente con el Ejecutivo nacional. Necesitamos trabajar con gobiernos regionales, con gobiernos provinciales, distritales, porque hablar de un proceso electoral, Omar, estamos hablando de un promedio entre año y medio de atraso para el país, porque ya no van a haber las gestiones que se pueden hacer en el gobierno regional, en las municipalidades distritales y provinciales. Los más afectados siempre va a ser la población. Entonces, situaciones de planteamiento de este tipo de proyectos de ley, realmente a mí me suenan irresponsables. Si las colegas no se sienten a gusto porque siempre tildan de que el Congreso es un circo, el Congreso no sirve, ilegítimo, lo que deberíamos hacer nosotros, creo, es aprobar ya la ley que permita la renuncia voluntaria de quienes no se sienten a gusto. Entonces, si es que no se sienten a gusto, pues que se les dé la facilidad para que puedan retirar. Pero sí entiende que hay una crisis de representación bastante grave. Claro, ¿no? que sí. No se puede tapar el sol con un dedo. Por todo lo primero que hemos hablado. El Congreso de la República está bastante, como te digo, desacreditado por la conducta de algunos quienes lo conforman. Pero no podemos generalizar. Hay congresistas que sí quieren apostar por las importantes reformas políticas que necesitamos, constitucionales, para, no sé, fortalecer los partidos políticos, mejorar los requisitos para poder postularnos a todos los cargos que son de elección popular. Por ejemplo, ¿no? la carta que planteó Alianza para el Progreso, el congresista Alejandro Soto para presidir el Congreso, ¿era la mejor carta que tenían en la bancada? Bueno, fueron decisiones del Comité Ejecutivo Nacional que hicieron la evaluación. Obviamente nosotros también participamos en ello, pero entonces se eligió, claro, en conjunto, ¿no? Del Comité Ejecutivo Nacional, la bancada, y se eligió a Alejandro Soto. Nosotros desconocíamos de repente aquellos cuestionamientos que han salido ahora. ¿Usted sabía esto de la ley Soto? A ver, yo le voy a explicar el tema de la ley Soto. El día de ayer nosotros hemos hablado con el presidente, con Alejandro Soto, y creo que es necesario hacer algunas precisiones sobre ello. Particularmente considero que Alejandro Soto no estaba impedido de poder votar por esa ley porque esa ley no lo beneficiaba como se ha visto, ¿no? Yo te voy a explicar. El caso de la denuncia que tiene Alejandro Soto ya había prescrito incluso mucho antes de que él sea congresista. Se volvió a abrir. Ya. Hay una sentencia, sale una resolución que aprueba la prescripción y el sobreseimiento de esa causa respecto a él. ¿Ya? No, la declaran nula. O sea, declaran, es como que 2019, nula. Sube a Suprema y se abre. Se abre, obviamente. Y ahí se coge la pero ley. a ver, cuando sale esa resolución, sale. Sí, se benefició por la ley. A ver, si me permites, ¿no? Aprobando, autorizando que ese delito ya se archive porque ya estaba prescrito. 2019, o sea, el delito ya estaba prescrito. Pero se abrió. Ya, pero la prescripción no se corta por esa nueva apertura pero del sí procedimiento. Por eso. Yo quiero que me entiendas, ya el delito estaba prescrito. Con la ley o sin la ley... estafa, además. Ya, a ver, por eso te digo, son dos escenarios. Estamos hablando... A ver, quiero que me entienda porque es importante que la población entienda. Son dos cosas, la prescripción del delito y el sobreseimiento de la causa. La prescripción porque ya había pasado en demasía el tiempo y ese delito, antes incluso de que se dé esta ley que hemos aprobado recientemente en el Congreso, ya no existía, ya había prescrito. Con esa ley o sin esa ley, el destino de ese proceso era prescripción. No, porque se vuelve a abrir y la Fiscalía estaba pidiendo 8 años de cárcel para él. No. El tema es que ya el delito... ¿Se vuelve a coger? No, el delito había prescrito, Omar.
ya estaba prescrito en el tiempo. Porque la Fiscalía solicita la ampliación. Cuando se abre y la estaba Fiscalía... a días. Y se acogió la ley y justamente se prescribió. Yo considero que el abogado hizo una mala defensa de invocar esa ley. Invocar esa ley cuando no la necesitaba. Se benefició por la ley, es lo concreto. No la necesitaba. Y no solo él, Jorge Flores Ancachi también se benefició por esta ley. Es la ley de la impunidad. Desconozco yo el caso de Flores Ancachi, pero yo sí conozco el tema de Alejandro Soto. Pero es un claro y Alejandro Soto no estaba. Ahora, sobre el tema del sobreseimiento, en el primer archivo, por la cual me voy a acoger luego. En el primer archivo no por se determinaron estafa, causas, ¿no? para poder acusarlo a él. Y por no solo estafa. eso, no sé qué le parece a usted estos comentarios que tuvo el actual presidente del Congreso, nada menos de decir que tuvo una relación fugaz con la madre de sus hijos, a quien a la hermana la contrató en su despacho, y la información que ya nos han dado es que la señora sí estuvo cuando él tomó el mando con su hijo ahí. Sobre ese por tema favor, también hemos conversado el día de ayer. No es triste una declaración de ese tipo. Es lamentable y por ello considero que debe merecer pues una disculpa por esa expresión que, repito, no le favorece en nada. Pero obviamente la explicación que nos da respecto a la relación que él ha tenido con la señora que ahora es madre de su hijo es que él contrata a su asistente. Una vez que él es designado o elegido con congresista, empiezan sus funciones, contrata a esta señorita ya en el desarrollo de sus funciones, conoce a la hermana de su asistente y con ella entabla una relación y tiene hoy un hijo. Entonces sabemos que la señorita ha renunciado de manera voluntariamente. Si el bebé ya tiene 11 meses, cuando se habló, 11 meses más 9 meses de gestación, no cuadra. No, si tenemos 2 años en el Congreso. 11 más 9 meses, claro. Casi ahí. Claro, ahí. Bueno, ¿le parece la persona idónea para presidir el Congreso a usted? Sí, considero que ha sido elegido democráticamente, ha sido elegido también no solamente por Alianza para el Progreso, sino ha tenido 77 votos que han respaldado esta elección. No, tiene todas las prerrogativas. Alejandro es una persona que abogado de profesión, tiene maestrías, tiene doctorado. Entonces creo que hay que darle tiempo para que él pueda demostrar, ¿no? Hoy ha empezado con una serie de cuestionamientos. Es importante que él también pueda de alguna manera conversar con los medios. ¿No siente que fueron más duros con usted que con él? Bueno, han sido momentos diferentes, distintos. En la época que yo asumí la presidencia vivíamos pues en un claro conflicto con el Ejecutivo y para mí quedó claro que lo que me pasó respecto a la hicieron la camita, ¿no? Exacto, y creo que no fue un tema solamente articulado desde el Congreso, sino también con el Ejecutivo. Pero bueno, la política es así, ¿no? Muchísimas gracias, congresista. La congresista Lady Gamones de Alianza para el Progreso, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que continúa por un periodo, una legislatura.